cometí un error al sentarme en la silla de mi cuñada Sable en una reunión familiar. En el momento en que me vio, su rostro se puso rojo de ira. Se acercó rápidamente, mirándome fijamente, y sin previo aviso, me dio una bofetada fuerte en la cara frente a todos. Mis mejillas ardían, no solo por la bofetada, sino por la humillación de que ocurriera frente a toda mi familia. Mi hermano Merrick, de quien siempre pensé que estaría de mi lado, me sorprendió al ponerse de su parte. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Quise vengarme y decidí llamar a la policía para denunciar el incidente. Pero justo antes de que llegaran, ocurrió algo inesperado, algo que cambió completamente mi percepción de la situación. Me llamo Laire. Tengo 25 años y trabajo como especialista en marketing en Dallas, Texas. Siempre he amado esta ciudad con sus calles bulliciosas, su vibrante escena artística y su comunidad unida que te hace sentir parte de algo especial. Vivo en un apartamento acogedor y mi trabajo me mantiene ocupada. Estoy orgullosa de lo que hago, pero más allá de mi trabajo, la relación más importante en mi vida siempre ha sido con mi hermano menor, Merrick. Al crecer, Merrick y yo éramos inseparables, como dos gotas de agua. Era el hermano pequeño que siempre había querido, y pasábamos horas juntos en nuestro propio mundo, construyendo fuertes con mantas, explorando el patio trasero y creando aventuras imaginarias. A medida que crecía, nuestro vínculo se fortalecía aún más. Nunca pensé que algo podría separarnos, ni siquiera cuando comenzó a salir con alguien. Cuando Merrick me presentó por primera vez a Sable, su novia, me alegré genuinamente por él. Parecía perfecta para él, encantadora, divertida y carismática. Recuerdo el día que la conocí. Fue en una barbacoa familiar. El rostro de Merrick se iluminaba cada vez que hablaba con ella, y no podía evitar sentirme feliz por él. Laire, te va a encantar, me dijo con tanta emoción. Es increíble. Esa noche, Sable cumplió con todo lo que Merrick había dicho. Tenía algo que atraía a las personas. Reímos y compartimos historias, y por un tiempo pensé que había encontrado una nueva amiga. Me sentí cálida y contenta al saber que mi hermano estaba con alguien que lo hacía feliz. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Al principio, ignoré mi incomodidad, pensando que solo era cuestión de acostumbrarme a compartir a Merrick con alguien más. Sin embargo, Sable pronto mostró un lado diferente, muy alejado de la persona cálida y amigable que conocí en las reuniones familiares. Hacía comentarios pequeños que dolían. Al principio, pensé que era demasiado sensible, pero sus comentarios seguían llegando y no eran tan inocentes. Un día de Acción de Gracias llevé mi pastel de calabaza especial, una receta familiar de nuestra abuela que me había llevado horas perfeccionar. Cuando llegó el momento del postre, Sable me miró con una sonrisa sarcástica y dijo, «Oh, pensé que este año me tocaba traer el postre». Lo dijo con un tono ligero, como si no fuera gran cosa, pero sus palabras me hicieron sentir avergonzada frente a todos. Obligándome a sonreír, respondí, «Debe habérseme pasado», pero podía sentir como mi rostro se sonrojaba de vergüenza. A medida que pasaron los meses, sus comentarios se volvieron más mordaces. Una noche durante la cena, se giró hacia mí con una sonrisa burlona y dijo, «¿Sigues soltera, Laire? Deberías intentar salir con alguien. Podría ayudarte con tu personalidad». Sus palabras se sintieron como una bofetada a mi confianza. Intenté reírme, fingiendo que no me molestaba, pero por dentro dolía. Comencé a sentirme cada vez más aislada, como si ella estuviera desgastando mi lugar en la familia. Una noche, mientras tomaba un café con mi mejor amigo, decidí sincerarme. «Algo se siente mal con Sable», le dije mientras revolvía nerviosamente mi bebida. Al principio pensé que era genial. Ahora es diferente. «¿Diferente cómo?», preguntó Sevin, mirándome fijamente. Hace comentarios que se sienten como insultos, aunque los diga en broma. Es como si intentara apartarme de mi propia familia. Sentí una ola de frustración mientras hablaba. «¿Se lo has dicho a Merrick?», preguntó él. Dudé,
pensando en lo mucho que Merrick la quería. No quiero causar problemas. Él está tan feliz con ella. Sevin me miró con seriedad. Laire, mereces sentirte segura y respetada en tu propia familia. No lo ignores. Sabía que tenía razón, pero temía enfrentar a Merrick. Así que dejé que las cosas pasaran, con la esperanza de que el comportamiento de Sable cambiara. Pero no lo hizo. Solo empeoró. Comenzó a interferir en mi relación con Merrick, borrando mensajes que él me enviaba o convenientemente olvidando decirme sobre reuniones familiares. Sentía que estaba borrándome de su vida poco a poco. Entonces llegó el día de una reunión familiar en la que, sin saberlo, me senté en su silla. Esa simple acción fue suficiente para desencadenar su furia. Cuando me abofeteó, sentí que todo lo que había estado reprimiendo estallaba. Decidí que no iba a quedarme callada más. Estaba lista para involucrar a la policía, para defenderme y asegurarme de que enfrentara las consecuencias. Pero antes de que la policía llegara, algo sucedió. Algo que convirtió mi plan de venganza en un momento de reflexión. Sentía que estaba perdiendo a mi hermano. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Las cosas llegaron a un punto crítico durante otra cena familiar en casa de mis padres. Llegué temprano para ayudar a preparar todo, queriendo que todo saliera bien y disfrutar un tiempo en familia. Cuando todos se reunieron, encontré una silla y me senté, sin pensar mucho en ello. Entonces Sable entró y se detuvo al verme en esa silla. Su rostro se torció de ira. Disculpa, esa es mi silla, dijo tajantemente. Parpadeé, confundida. No sabía que tenías un lugar específico, respondí. Sus ojos se entrecerraron, y de repente todo el ambiente se sintió tenso. Siempre ha sido mi lugar. Deberías saberlo a estas alturas. Su voz estaba llena de irritación, y todos los demás estaban mirando, probablemente tan incómodos como yo. Mi corazón latía rápido mientras intentaba mantener la calma, sintiendo la presión de todas las miradas. Es solo una silla, Sable. No hagamos un drama de esto, dije, intentando suavizar la situación. Incluso Merrick trató de ayudar. Vamos, no hagamos una escena. Pero Sable no cedió. No. Laire siempre intenta quitarme todo. Siempre intenta robarme el protagonismo. Su acusación se sintió como un golpe, y pude sentir cómo me sonrojaba. No estoy intentando quitarte nada, dije, mi voz suave e insegura. Solo estaba tratando de sentarme como todos los demás. Pero antes de que pudiera decir algo más, la tensión en la habitación pareció explotar. Sabía que este momento cambiaría todo en nuestra familia. Y me di cuenta de que tenía que enfrentar la situación, no solo por mí, sino también por Merrick. Sentí como si una tormenta se estuviera formando dentro de mí, lista para finalmente estallar. Después de la cena, todo se volvió caótico. Mi mente no dejaba de dar vueltas con las palabras duras de Sable, acusándome de intentar quitarle todo. La familia siempre había sido mi refugio, un espacio donde me sentía apoyada y querida. Ahora sentía que se estaba convirtiendo en un campo de batalla, y no entendía por qué. Más tarde, Merrick me envió un mensaje que decía, ¿podemos hablar? Sable se siente muy mal por lo de anoche. Suspiré, adivinando que estaba intentando mantener la paz, como siempre hacía. Quise responder con algo mordaz, pero en su lugar escribí, claro, yo también quiero hablar. Nos encontramos en un parque ese fin de semana. Era un día soleado, pero yo me sentía abatida por la situación. Merrick llegó luciendo nervioso, con el ceño fruncido por la preocupación. Laire, siento mucho lo que pasó anoche. Sable no quería que llegara tan lejos, dijo, con una expresión que me pedía que la perdonara de inmediato. Lo miré, luchando por encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Merrick, no se trata solo de la silla. Es la forma en que me trata. Las cosas que dice, duelen.
Quería que entendiera el panorama completo, que viera por qué esto no era un problema menor para mí. Merrick suspiró, dejando caer los hombros. Sé que puede ser intensa, pero tienes que entender que ha estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez sería mejor que todos intentáramos evitar el conflicto. Una oleada de decepción me invadió. Merrick, evitarlo no lo hará desaparecer. Siento que ella me está apartando de tu vida y no quiero que eso pase. Los ojos de Merrick se suavizaron, pero pude ver que estaba dividido entre mí y Sable. Hablaré con ella, prometió. Solo dame algo de tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y las cosas no mejoraron. De hecho, Sable parecía aún más agresiva, especialmente en las reuniones familiares. Una tarde, en una parrillada, se acercó a mí con una sonrisa sarcástica. Entonces, Laire, ¿sigue soltera? Debe ser muy exigente, dijo, con un tono que destilaba falsa simpatía. Mis mejillas ardieron de vergüenza, pero intenté mantenerme tranquila. Estoy enfocada en mi carrera ahora, Sable, respondí, esperando terminar la conversación. Ah, sí. Porque parece que eso te está funcionando de maravilla, replicó, riendo de una forma que sentí como uñas raspando un pizarrón. Era como si quisiera que me sintiera pequeña e incómoda. Después de eso, comencé a desahogarme con Devin, mi mejor amigo. Cada vez más me sentía perdida, desesperada por alguien que me ayudara a entender esta situación. Una tarde, en nuestra cafetería favorita, el reconfortante aroma del café llenaba el aire mientras revolvía mi bebida, derramando mis frustraciones sin pensar. Es como si caminara sobre cáscaras de huevo a su alrededor, le dije, sintiéndome agotada. Siento que cualquier cosa que diga o haga la enfurece. Devin me miró, su rostro serio y lleno de preocupación. ¿Has pensado en investigar sobre su pasado? Podría haber una razón para su comportamiento, sugirió. Vacilé, sin estar segura de hasta dónde quería llegar con esto. Mi mente se llenó de dudas, pero también sabía que no podía seguir viviendo así, sintiéndome como si estuviera perdiendo a mi hermano y a mi familia por esta constante tensión. La expresión de Merrick cambió al asimilar el peso de mis palabras. Parecía dividido y un poco abrumado. Esto es mucho que procesar, Laire. No sé qué pensar, murmuró, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera decir algo más, un golpe fuerte y repentino resonó en la puerta. Mi corazón se aceleró mientras intercambiábamos una mirada preocupada. ¿Quién podría ser? Preguntó Merrick, con la tensión evidente en su voz. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Algo malo estaba a punto de suceder. Cuando Merrick abrió la puerta, una oleada de inquietud me invadió. Allí estaba Sable, con el rostro enrojecido, mezclando ira y, sorprendentemente, un toque de miedo. Mi corazón se hundió mientras ella empujaba a Merrick para entrar, ignorándome por completo. Merrick, necesitamos hablar ahora, demandó, con urgencia en su voz. Merrick me lanzó una mirada incierta. Estábamos en medio de una conversación, dijo con vacilación. Sable se giró hacia mí, con los ojos entrecerrados de sospecha. Le has estado llenando la cabeza de mentiras, ¿verdad, Laire? Mi pulso se aceleró, pero mantuve la voz firme. Eso no es cierto, Sable. Solo estoy tratando de protegerlo. Ella soltó una carcajada amarga, su voz cargada de veneno mientras se acercaba. ¿Protegerlo? ¿Quieres decir mantenerlo solo para ti, verdad? Conozco a tu tipo, Laire. Basta. Interrumpió Merrick, con la voz inestable mientras intentaba retomar el control de la situación. Sable, no hagamos esto ahora. Pero Sable no cedía. Oh, creo que sí debemos hacerlo, espetó. Estás tan ocupado escuchando sus tonterías que ni siquiera ves lo que realmente está pasando aquí. El aire se cargó de tensión, y traté de mantenerme calmada. Sable, no estoy tratando de interponerme entre ustedes dos. Solo quiero que ambos sean felices.
Ella bufó, cruzando los brazos con fuerza. ¿Felices? ¿Crees que puedes entrar y dictar cómo debe ser nuestra relación? No voy a dejar que controles nuestras vidas. No estoy intentando controlar nada, respondí, con la voz temblorosa. Solo me preocupo por ustedes. Sable dio un paso más hacia mí, su voz bajando a un tono bajo y venenoso. ¿Crees que eres mejor que yo, verdad? Con tu trabajo perfecto, tu vida perfecta. Estoy harta de eso. Sus palabras golpearon como una bofetada, llenas de amargura y resentimiento. Era como si todas las emociones reprimidas estuvieran estallando de golpe. En ese momento, Merrick parecía destrozado, mirándome a mí y luego a Sable, sin saber qué hacer o decir. Mientras enfrentaba su furia y sentía la tensión venir de todas direcciones, me di cuenta de que esta confrontación era solo el principio. Las grietas en nuestra familia estaban profundizándose, y no estaba segura de si podríamos encontrar una forma de repararlas. Nunca me había considerado superior a Sable. Solo quería apoyar, ser parte de la familia que estábamos construyendo juntos. No estoy tratando de menospreciarte, Sable. Quiero que seamos una familia, dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba mientras intentaba mantenerme tranquila. Pero Sable se inclinó hacia mí, con los ojos llenos de furia. ¿Familia? Eres una amenaza para todo por lo que he trabajado. Has estado intentando separarnos desde el primer día, espetó. Una oleada de ira burbujeó dentro de mí. Nunca he intentado separarlos. Solo quiero que mi hermano esté a salvo, respondí, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera terminar, el rostro de Sable se retorció de rabia. En un movimiento repentino y chocante, me dio una bofetada fuerte en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la habitación, y retrocedí, aturdida por el dolor y el impacto de lo que acababa de suceder. Los ojos de Merrick se abrieron de par en par, incrédulos. Sable, ¿qué demonios?, gritó, claramente impactado. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor que recorría mi cuerpo. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, pero luché por contenerlas. No puedes simplemente golpearme y esperar que todo esté bien, dije, con la voz temblorosa por la mezcla de dolor e ira. Sable dio un paso atrás, su expresión cambiando de furia a algo que casi parecía arrepentimiento. No quise hacerlo, murmuró, pero su voz carecía de sinceridad. No, si lo quisiste, le respondí, dejando que mi frustración finalmente saliera a flote. Has estado manipulando todo y a todos a tu alrededor. Merrick miraba entre las dos, su rostro una mezcla de confusión, preocupación e ira. Esto no está bien, Sable. No puedes tratar al aire así, dijo, su voz firme. La tensión en la habitación era espesa, pero sentí una pequeña ola de alivio al ver que Merrick finalmente estaba enfrentándola. Sin embargo, al mirar a Sable, pude ver lo profundamente rota que estaba la situación. Su rostro se endureció y su voz adoptó un tono gélido. Ya terminé con esto, dijo de repente. ¿Crees que puedes venir aquí y arruinar mi vida? No eres más que una niña mimada. Basta, gritó Merrick, su voz resonando con fuerza. No puedo creer que esto esté pasando. Pensé que podíamos resolver nuestros problemas, pero has cruzado la línea, Sable. Su voz temblaba con una mezcla de ira y decepción. El peso del momento se asentó sobre nosotros como una nube oscura. Me di cuenta de que esta pelea había superado el conflicto entre Sable y yo. Estaba desgarrando la estructura misma de nuestra familia. Y no estaba segura de si algo podría arreglarlo. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una patrulla policial se había detenido frente a la casa. Sentí que el estómago se me hundía mientras procesaba lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando?, preguntó Sable, su voz cambiando de ira a pánico. Merrick se giró hacia ella, su rostro lleno de decepción. No lo sé, pero parece que alguien debió haber llamado por la altercación, dijo con un tono cargado de pesar.
Cuando los oficiales de policía se acercaron a la puerta, una ola de incertidumbre me invadió. La situación se había salido de control mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Todo lo que podía hacer era prepararme para lo que venía. La realidad de lo sucedido se hundía en mi mente, y sabía que nada volvería a ser igual. Uno de los oficiales entró, su expresión seria. Señora, recibimos un reporte de una altercación. ¿Puede decirnos qué sucedió?, preguntó, mirando directamente a Sable. El rostro de Sable cambió mientras miraba al oficial, con un destello de pánico en sus ojos. Yo no hice nada, balbuceó, su voz temblorosa. Solo tuve un desacuerdo con ella. Un desacuerdo, intervino Merrick, la frustración desbordándose. Le diste una bofetada a mi hermana en la cara. Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones volviéndose más serias. Necesitaremos tomar declaración de todos los involucrados, dijo uno de ellos. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Sable ha sido agresiva conmigo durante un tiempo, expliqué, esforzándome por mantener la voz firme. Este no es el primer incidente. Merrick me miró, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Laire, no quería que esto llegara a esto. Pensé que podríamos resolverlo. Claramente, eso no va a suceder, respondí, sintiendo un torrente de emociones encontradas. Parte de mí quería proteger a mi hermano, ahorrarle el dolor. Pero otra parte necesitaba que entendiera lo grave que era esta situación. Mientras los oficiales tomaban nuestras declaraciones, podía sentir la ira de Sable ardiendo bajo la superficie. Me fulminaba con la mirada, su voz cargada de amargura. Estás arruinando mi vida. Crees que eres la buena hermana, pero solo tienes celos, escupió, con los ojos llenos de resentimiento. ¿Celos? Respondí, con el corazón acelerado. Solo quiero que seas honesta contigo misma y con Merrick. Una vez que terminamos de dar nuestras versiones, los oficiales se apartaron para discutir la situación entre ellos. La tensión en la habitación era palpable mientras esperábamos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Podía ver en el rostro de Merrick la lucha interna entre su lealtad hacia Sable y la verdad que finalmente comenzaba a vislumbrar. Sable permanecía allí, con las manos apretadas y una expresión de ira y miedo mientras esperábamos que los oficiales decidieran los próximos pasos. Sentí una ola de tristeza recorrerme. Esto no era lo que había imaginado para mi familia. Había soñado con una cuñada que nos uniera, no con alguien que nos dividiera. Pero, estando allí, con el peso de los últimos meses sobre mis hombros, supe que ya no había vuelta atrás. Esta noche había desmoronado todo lo que creía saber sobre mi hermano y su esposa. Y mientras los oficiales regresaban hacia nosotros, me preparé para lo que fuera que viniera después. La familia que una vez fuimos se había desvanecido. Y no estaba segura de si podríamos encontrar el camino de regreso. Me tomé un momento para hablar en voz baja con Merrick. Mi tono era suave, pero serio. Merrick, tienes que ver lo tóxica que es. Estoy realmente preocupada por ti. Él pasó una mano por su cabello, luciendo dividido e inseguro. Sé que las cosas han sido difíciles, pero la amo, Laire. Solo necesito algo de tiempo para pensar, dijo, su voz casi suplicante, antes de que pudiera responder. Los oficiales regresaron. Señora, dijo uno de ellos, mirando directamente a Sable, la estamos arrestando por agresión. ¿Qué? No pueden hacer esto. Gritó Sable, su voz elevándose, desesperada. Solo es un malentendido. Continuó protestando mientras los oficiales le colocaban las esposas y comenzaban a llevársela. La observé irse, sintiendo una mezcla compleja de alivio y tristeza. Este era un punto de inflexión que no había imaginado, pero tal vez era el único camino hacia adelante. Miré a Merrick, cuyo rostro estaba pálido, visiblemente afectado. Podía ver el peso de todo cayendo sobre él. No puedo creer que esto esté pasando, susurró, su voz temblorosa. Sé que es difícil, dije con suavidad,
tratando de alcanzarlo. Pero tienes que entender que su comportamiento no es solo una fase. Te ha estado manipulando, Merrick. Me ha estado alejando de tu vida. La gravedad del momento se asentó entre nosotros mientras el auto de policía se alejaba con sable adentro. Una extraña sensación de finalidad me invadió, como si una puerta pesada se hubiera cerrado sobre este capítulo. La mujer que alguna vez pareció tan encantadora se había convertido en una fuente de caos. Y ahora se había ido. Las semanas que siguieron fueron intensas y llenas de desafíos. Sable enfrentó serias consecuencias por sus acciones. Fue acusada de agresión y más tarde sentenciada a 3 años de prisión. Observé cómo todo esto afectó a Merrick. Se quedó lidiando con una tormenta de emociones, ira, traición, tristeza y confusión. Pasamos incontables horas hablando de todo lo que había sucedido, reconstruyendo poco a poco las señales de su manipulación que él no había notado. Mientras procesábamos todo, comenzó a entender lo profundamente que ella había afectado a nuestra familia y su propio sentido de identidad. Durante todo este tiempo, Sevin siempre estuvo a mi lado, ofreciéndome apoyo y consuelo. Su presencia marcó toda la diferencia, y su calma y fortaleza me ayudaron a sanar. Una noche, mientras estábamos juntos en mi apartamento, tomó mi mano. Eres increíblemente fuerte, Laire. Estoy orgulloso de cómo defendiste tu posición, dijo con una calidez que me reconfortó. Gracias, Sevin, respondí, sintiendo cómo la gratitud llenaba mi corazón. No podría haberlo hecho sin ti. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de que había aprendido lecciones profundamente valiosas sobre el amor, la lealtad y la importancia de defenderme. Había enfrentado una situación tóxica de frente y salí más fuerte y resiliente de lo que jamás imaginé. Mirando el horizonte de Dallas desde la ventana de mi apartamento, sentí un renovado sentido de esperanza para el futuro. Sabía que estaba lista para abrazar lo que viniera, consciente de que ahora tenía la fuerza para protegerme y proteger a las personas que amaba de influencias tóxicas. La vida estaba en mis manos, y finalmente estaba lista para avanzar, sintiéndome empoderada, segura y preparada para comenzar un nuevo capítulo, uno que verdaderamente sería mío.